Somos tres. Las tres gracias, nuestra cita diaria. Pero vamos a empezar hablando de los trastornos del lenguaje más comunes. En el proceso del aprendizaje del habla se dan muchas cosas que pueden ser digamos, comunes más no normales, ¿verdad? Y otros que de pronto, pues, sí ameritan muchísima más atención. Estamos en compañía ya, entonces, de la pediatra médica de la Universidad de Antioquia y pediatra de la Universidad del CES, la doctora Natalie Gallego. Ella se ha desempeñado como pediatra del Servicio de Lactancia del Hospital General, es docente de la Universidad del CES y agradecemos muchísimo que nos acompañe. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo se forma el proceso del lenguaje? ¿A qué edad es normal que los niños empiecen a hablar y cuáles son esas primeras palabras o esas primeras manifestaciones del habla? Muy bien, el proceso del lenguaje empieza desde los 5 meses de gestación, en donde el niño empieza a escuchar. Ahora, ¿cuándo empieza a hablar el bebé? El bebé se comunica de muchas maneras, con el llanto, con los gestos, con los sonidos, ya tenemos una comunicación. ¿A qué edad un niño empieza a decir sus primeros fonemas? A los 2 años. Entonces, a los 2 años un niño tiene que manejar de 10 a 15 palabras, bisílabos, mamá, papá, tete, taza. La primera palabra más fácil, aquí vamos a derrumbar un mito, es la P. Por eso la primera palabra que dicen los niños es papá. Y es uno, mamá, mamá, mamá. Y lo miran a uno y le dicen, papá. Claro, es el fonema más fácil para los niños, por eso generalmente su primera palabra es papá. Pero para llegar a producir una adecuada fonación a los 2 años, primero tenemos que tener unas bases importantes. Y esa base importante es la masticación. Los niños necesitan mover este maxilar, necesitan masticar para luego llegar adecuadamente a una fonación. Aquellos niños que utilizan tetero por mucho tiempo, muchas sopitas, poquita masticación, son niños que su proceso de fonación se puede ver un poquito alterado. Eso es a los 2 años, se va madurando todo el proceso y a los 3 años ya manejamos un vocabulario de 150 a 300 palabras, un niño de 3 años. Y escuchen esto que interesante, un niño a los 5 años maneja el 90% de la gramática que va a manejar de adulto, no vocabulario sino gramática. Significa que a un niño tenemos que hablarle con un vocabulario fluido, enriquecido, con palabras claras, evitarle cha que a veces les decimos a los niños que nos parece muy lindo. Claro que sí, pero que puede generar inadecuadas fonaciones en los niños. Eso es a los 3. A los 5 años es el 90% entonces de la gramática de este niño, pero resulta que ahora pues todos manejan un ritmo independiente y la moda es que sean bilingües, además. Claro que sí. Incluso en algunos colegios de Medellín, trilingües. ¿Qué es lo que pasa con la inclusión de nuevos idiomas dentro de la crianza del niño? ¿Se demora más de pronto en adquirir esas palabras? El problema es que los niños tienen un desarrollo normal. Nosotros no podemos por el día a día o por ya algunos caprichos de colegios que empezar niños desde los 3 años con un bilingüismo, pretender que los niños también sus fonemas sean tan rápidos. Hay cosas importantes. Los fonemas se consolidan adecuadamente entre los 5 a los 7 años con el último fonema que adquirimos, que es la R. Por eso no podemos pretender que un niño a los 3 o 4 años nos maneje perfectamente la R. Hay unos que sí, excelente. Los que no, démosles espacio entre los 5 a los 7 años, no hay que correr. Ahora, para tener un buen bilingüismo sí tenemos que tener unos fonemas muy adecuados en español para poder lograr el bilingüismo. Hay muchos niños que en la casa les hablan en inglés y en el cole les hablan en español. Generalmente esos niños, sus procesos de fonación son un poco más lentos, entienden muy bien los 2 idiomas, pero al momento de hablar su fonación es diferente, mezclan fácilmente palabras. En ellos podemos esperar que su proceso de fonación esté un poco más lento. ¿Qué es lo normal y qué no se considera normal y debería llamarle la atención en el proceso de aprendizaje? Muy bien, primero que todo evaluar malformaciones anatómicas. Mira cómo está la línea media, mirar que los niños no vayan a tener frenillos sublinguales, que es una pequeña telita que comunica la lengua con el paladar inferior. Eso hace que el niño hable así porque no es capaz de levantar la lengua. Entonces, por más fonobiología que le hagamos a ese niño, va a tener trastornos de la fonación. Ahí el tratamiento es corregir ese frenillo sublingual. Mira, evaluar si el niño tiene micrognatia, retrognatia, que son malformaciones del maxilar inferior, niños con respiración oral, los que son atópicos, alérgicos, con hipertrofia de adenoides. Entonces, primero identificar esas alteraciones anatómicas que me pueden afectar la fonación. Cuando descarto esto, evaluar en qué edad tiene el niño para saber qué fonemas le puedo exigir a ese niño. Evaluar que sea un niño que mastique. A veces los niños que no mastican son con esas lenguas perezosas, porque al no haber masticación, son niños que generalmente, como les dije, su proceso de fonación va a estar un poco más lento. Les da tanta pereza, porque es que masticar significa dejar de jugar un rato, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces las mamás quién le da más que pereza, si hay veces a los hijos o hay veces a las mamás, claro, que por también de la parte de la comida, no quiso comer, démosle un tetero. Entonces, exactamente. Ese tipo de cosas. O sea, el tetero hasta qué edad. Los pediatras recomendamos, la Academia Americana de Pediatría recomienda que el tetero debe desaparecer antes de los 15 meses.
Yo no le estoy quitando la leche, yo le estoy quitando la forma de darle la leche. Es decir, un niño puede tomar su lechita en un vaso pitillo, botilito, en un vasito, pero evitar el tetero. ¿Por qué? Porque el tetero lo llenamos de 8 o 9 onzas de cualquier cantidad de cosas, leche, aguapanela, Milo, gaseosas. El niño se acuesta porque es la mejor posición para tomarse un tetero y de a poquitico va tomando. Eso me aumenta el riesgo de infecciones de tracto respiratorio superior, es un niño que no mastica y es un niño que va a estar malnutrido porque todo el día va a estar a punta de leche o de líquidos. Entonces un niño que tampoco forma bolo fecal, es constipado porque no hay fibra, es un niño que no mastica. Todos esos son los inconvenientes del tetero. Claro, cuando yo ya le doy su lechita en un vasito, ya no se lo puede tomar acostado, perdió la gracia. Entonces el niño sentado disminuye la cantidad de líquido, pero va a masticar, que es lo que necesitamos en los niños. Además de la masticación, tengo entendido que hay algunos ejercicios que le ayudan a los niños también en este proceso del habla. ¿Cuáles son los ejercicios ideales que podemos nosotros hacerles en casa? Perfecto. Primero, que el niño conozca su boca. Hay niños que no saben que tienen lengua. Entonces, frente a un espejo, que el niño se identifique su lengua, que mueva la lengua hacia arriba, que con la lengua se toque el paladar hacia abajo. Podemos probar cambios de temperatura en la lengua. Hielo, por ejemplo, colocarse la lengua en el paladar para que él también se empiece a identificar su propia lengua. Segundo, soplar. Es súper bueno soplar. Utilizamos pitos, estos pitos que le sale como una cosita. Los matasuegras. Los matasuegras. Ajá. Los utilizamos para que el niño, con esto lo que el niño está haciendo es descubriendo su boca. Los niños que tienen retraso en su proceso de fonación es porque realmente son poquitos que se abren poquito y no se han descubierto adecuadamente todo este aparato fonatorio. Con esos ejercicios nos podemos adentrar dentro del estímulo. Hacer burbujitas también con el agua. Burbujitas, las veletas, soplar las veletas de viento que podemos hacer en casa. Pero yo me quiero devolver un poco porque cuando hablas de implementar de la masticación o de estimular a que el niño mastique, pues eso en teoría suena muy bonito, pero cuando uno va a ver la práctica, a veces es uno detrás con el pedacito de carne y ese pedacito de carne que se mete en la boca, vuelve y saca, vuelve y lo saca transparente. Sí. ¿Cómo y en qué momento es adecuado empezar con los alimentos sólidos y de qué manera puedo ayudarle a ese niño a que se acostumbre a masticar? Muy bien. Esta misma pregunta se le hizo a la Academia Americana de Pediatría y por ende las guías de alimentación cambiaron en julio del 2015. ¿En qué manera cambiaron? Primero, la alimentación complementaria ya se empieza a partir de los 5 meses y segundo, las texturas que antes se pensaban a los 9 o 10 meses ya se empieza desde los 7. ¿Qué significa esto? Que al niño se le va a ofrecer su pedacito de pan y ya. No va a ser el niño o su pedacito de comida, de carne molida o de galleta. No va a ser el niño que la mamá le va a cucharear, no va a ser el niño que la mamá va a permitir que coja la comida, la abuela, se la unte en el pelo, en el cachete, donde sea, y luego la pruebe, es decir, que el niño se autoalimente. El niño si es capaz de autorregular la comida que necesita, es capaz de tener contacto con el alimento. Nosotros inicialmente con el niño le restringimos que él coja el alimento y ya después le insistimos en que él debe comer solo. Pero entonces aquí hay una ambigüedad de estos mensajes. Necesitamos que el niño tenga contacto con el alimento, que sienta el alimento como su amigo, no como su enemigo cuando trata de meterse la cuchara a la boca y la mamá le da una palmadita. Yo he visto niños hasta amarrados con una toalla para que no metan la mano. No, el niño tiene que tener ese contacto. Entonces, las texturas, que ya es, por ejemplo, los frijolitos simplemente macerados con el tenedor, se pueden empezar desde los 7 meses. Se va a ahogar. No, el niño no se ahoga. Mientras tenga una vía aérea íntegra, no tiene por qué ahogarse. No tiene dientes, no pasa nada. Los niños mastican con la encía perfectamente. Es dura. Y es muy dura, total. ¿Sí? Esta articulación realmente es muy fuerte. Entonces, ese es el primer paso, que el niño tenga tranquilidad y quiera la comida, tenga contacto con la comida. Eso permite que haya una adecuada masticación. Y ofrecerle la comida sólida más que la comida líquida es también una muy buena alternativa. Y que se acostumbre también a que se come en ciertos espacios, ¿verdad? Claro. O sea, no es que comes mientras juegas o comes mientras ves televisión, sino que se come en el comedor, En el como comedor, con todo el comedor mundo. es el como sitio más rico del mundo. El comedor es el sitio donde estamos con papá, mamá, hablamos, compartimos. Yo también he visto niños que tienen su comedorcito de plástico aparte para que no ensucien, como el paria de la casa. No, todos integrados. En el comedor no hay necesidad de iPad, de televisor, de cuentos, no. Conversando, un niño puede disfrutar perfectamente su comida. ¿Qué pasa con las mamás intérpretes? Yo creo que en cada mamá hay una traductora en potencia. El niño habla y nadie entiende. Y todo la mamá dice, dijo tal cosa. Pues claro. A veces impedimos que nuestros hijos desarrollen el lenguaje en ese afán de... Claro que sí, porque nosotros lo que hacemos es hablar por ellos. Ellos simplemente señalan o hacen cualquier sonido
sonido y ya sabemos, claro, quieres la cuchara. Entonces el niño no tiene Hay que forzarlo. Hay que forzarlo, claro, que no hay ninguna meta, no, porque es que están hablando por mí. Lo que hay que hacer con el niño es preguntarle, hijo, ¿qué quieres? Cuéntame, ¿qué quieres? Ah, ya sé, la cuchara. El que tiene que repetir no es el niño, sino la mamá, porque los niños aprenden por visualización. Quieres es la cuchara y se la entregas. Dentro de esta repetición el niño va aprendiendo, pero no permitir que simplemente la primera señal inmediatamente le damos lo que el niño quiere. A mí hay algo que me preocupa y es que muchas veces en nuestro afán, porque nuestros hijos sean casi que perfectos, comenzamos los procesos demasiado temprano o nos demoramos mucho. En caso contrario, cuando somos muy protectores. ¿Cuál es el momento ideal para esa consulta con el fonoaudiólogo? ¿Cuál es el momento en el que los niños realmente están en la capacidad de descubrir del profesional que si pueden o no tienen problemas de lenguaje? Muy bien, niños menores de 2 años que no mastiquen. Esos niños necesitan una evaluación por fonobiología para determinar si es un niño que babea mucho, como les dije, alteraciones anatómicas. Entonces, menores de 2 años, no masticación. Y niños mayores de 2 años, a los 2 años, como les dije, de 10 a 15 fonemas. Mamá, papá, tete, taza. Cuando un niño de 2 años está en un mutismo total, ojo, hay algo que no está normal. No habla nada. Y recordemos que un niño que no escucha, no habla. Entonces, la fonación no es solamente la parte verbal, también es la parte auditiva. Eso es un complejo importante para los 2 años. Niño que esté en mutismo, que no hable, ojo, necesitamos una evaluación. Y si habla pero en su idioma y no le entiende nada. No hay ningún problema, pero por lo menos habla. Lo que hay que hacer ya por parte de papá y mamá, empezar a reforzar esos fonemas. Mamá, papá, repetición, repetición. Pero si en la casa le decimos, hijo, ahí viene el guau guau, el niño va a decir, guau guau guau. No, hijo, ahí viene el perro que hace guau guau. Si en la casa hablamos, ahí viene el cuche, cochocho, entonces también se acostumbra a decir así. O hay muchos niños que dicen cosas muy tiernas. En vez de decir tía, dicen pita. Entonces nosotros le perpetuamos eso. Hijo, ahí mira, ahí viene la pita. No, porque lo mismo estamos perpetuando una fonación inadecuada. Entonces, mientras nosotros tengamos unas bases adecuadas y persistamos en la repetición, yo pienso que eso es una buena inicio Pero de todos van a saber divinos diciendo murciélago, pero con Pero no, miren cuando Sofía estaba chiquita y que todavía no sabía pronunciar la R, ella era ella, el pello, el callo y todo. Llega nuestro hermano de Argentina, él es cordobés y los cordobeses pronuncian las R's, S. Y entonces la preocupación de mi hermano le decía, Sofi, no se dice pello, se dice pello. No se dice serio. Callo, Yo no le enseñé. No me la enseñes, que la vas a dejar peor. Ella aprende sola. Y el día que le iba a llevar a fonoaudiólogo, iba caminando con Sofi, nunca me voy a olvidar, por la avenida del Poblado, y de pronto pasa un carro y me dijo, mamá, mira, un carro. Y yo, ay, me libré del fonoaudiólogo. Que da la vuelta en U. La que da la vuelta en U. Muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos. Un placer tenerte con nosotras como siempre.